Bueno, muy buenos días. En la clase de hoy vamos a ver la teoría del capítulo 26 que corresponde a corriente y resistencia. ¿Ok? En los capítulos anteriores ya estudiamos las interacciones de las cargas eléctricas en reposo. ¿Ok? Ahora, en este capítulo lo que vamos a hacer es estudiar las cargas en movimiento. Entonces, vamos a empezar definiendo una cantidad que se llama corriente eléctrica. ¿Ok? En esta sección principalmente lo que nos vamos a encargar es de estudiar el comportamiento básico del flujo de las cargas eléctricas a través de una región del espacio. El flujo de cargas entre dos puntos en el espacio es producida por una diferencia de potencial entre esos dos puntos. ¿Ok? Ahora, vamos a observar esta imagen que tenemos acá, ¿verdad? Y para que vean, digamos, la definición de la corriente, ¿verdad? De una forma más precisa, la vamos a definir, valga la redundancia, como cargas que tienen un movimiento perpendicular a una superficie con área A, ¿ok? Esta corriente va a tener la misma dirección que el movimiento de las cargas positivas. ¿Ok? Si en el caso que nosotros tuviéramos cargas negativas en este caso, la corriente iría en dirección contraria. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué es la corriente? La corriente se define como la cantidad a la cual circula la carga a través de una superficie. ¿Ok? Que es como esta representación gráfica que les acabo de explicar. Generalmente una analogía que se hace es como la analogía de la parte de fluidos, que ya se vio en el capítulo 14, ¿verdad? Que era como agua fluyendo por un tubo, ¿verdad? Entonces es algo similar con la corriente y las cargas fluyendo en un cable, ¿ok? Ahora, nosotros también tenemos una corriente promedio. ¿Cómo denotamos esa corriente promedio? Como un I sub AVG, yo lo denoto así, ¿verdad? Que es en su versión en inglés, pero también puede ser I sub promedio, ¿ok? Que es delta Q es la cantidad de carga que pasa a través de una superficie en un intervalo de tiempo delta T, ¿ok? Entonces, nosotros podemos definir también la carga de esa forma, perdón, la corriente. Ahora, la corriente instantánea se toma como el límite de la corriente promedio cuando el cambio en el intervalo de tiempo tiende a cero. ¿Ok? Y eso se define como I es igual a TQ entre DT. Ahora, la unidad del sistema internacional para la corriente es el ampero y está denotado con una A mayúscula. El ampere equivale a coulomb entre segundo. ¿Ok? Que vean que es como una tasa de cambio. Ahora, es común referirse a una carga en movimiento, ¿verdad? Ya sea positiva o negativa, como un portador de carga móvil. ¿Ok? Como ya les dije anteriormente, digamos, en esta imagen, nosotros podemos tener que están fluyendo cargas positivas, cargas negativas o ambas, digamos, que hayan cargas positivas y negativas fluyendo. ¿Ok? Pero la regla que siempre vamos a utilizar es que la corriente tiene la misma dirección que la del flujo de la carga positiva. ¿Okay? Si la carga positiva se mueve hacia la derecha, la corriente se va a mover hacia la derecha. En caso contrario, ¿verdad? Si más bien tuviéramos cargas negativas, la corriente se va, o sea, la corriente va en dirección contraria a las cargas negativas. Ahora, vamos a hablar del modelo microscópico de la corriente. ¿Ok? Entonces, vean esta imagen que tenemos a la izquierda. Esta imagen es un cable, ¿verdad? Un segmento de un conductor uniforme de área transversal A. Tenemos cargas positivas que se mueven en la dirección hacia la derecha, ¿verdad? De hecho, esto es un conductor cilíndrico, ¿verdad? Ahora, tiene una longitud
delta X, ¿verdad? Y N, que saldrá ahorita en las fórmulas, representa el número de portadores de carga móviles por cada unidad de volumen. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que es como una densidad de portadores de carga. Ahora, el número de portadores en el segmento gris, este que nosotros tenemos acá, es N, ¿verdad? Que es esa densidad por el área, por la longitud. ¿Ok? Entonces, podemos sacar que la carga total va a ser igual a ese valor del número de portadores de carga en el segmento por el valor de la carga. Ahora, vamos a sustituir ciertos valores para llegar a una expresión, ¿verdad? Con variables que nos den un poco más de información. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es, primero vamos a sustituir el delta X. Recuerden que nosotros podemos relacionarlo con la velocidad y con el intervalo de tiempo en el que se están moviendo esas cargas positivas. Entonces podemos hacer ese cambio, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que la velocidad es igual a delta X entre delta T. Entonces despejamos el delta X y sustituimos. ¿Ok? Vean que, bueno, el Q, ¿verdad? Que ya les dije, es la carga de cada portador. Ahora, esta rapidez que nosotros sustituimos ahorita es la rapidez de arrastre, ¿ok? Que es una rapidez promedio que tienen todas esas portadores de carga, ¿ok? Entonces lo que se hace es que todas las velocidades, bueno, rapideces que tienen esos portadores de carga, se hace un promedio y es lo que comúnmente llamamos como rapidez de arrastre, que es ese V sub D, ¿ok? Ahora, a esta expresión la dividimos por el intervalo de tiempo y vamos a obtener un valor de la corriente promedio. ¿Okay? ¿Por qué es corriente promedio? Porque estamos utilizando una rapidez promedio que es la de arrastre. ¿Okay? Ahora, si el conductor, ¿verdad?, estuviera aislado, la diferencia potencial entre los extremos es igual a cero. ¿Okay? Estos electrones se someten a un movimiento aleatorio que es similar al movimiento de las moléculas de gas que ya habíamos visto en capítulos anteriores. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, como esta imagen que dice A, tuviéramos electrones y estos electrones dentro del conductor empiezan a moverse de forma aleatoria, van a empezar a colisionar muchas veces y repetidas veces con los átomos metálicos. ¿Okay? Entonces lo que vamos a tener es un movimiento muy complicado y de hecho si ven es como un movimiento en zigzag. Ahora, si nosotros y nosotras llegáramos a aplicar una diferencia potencial al conductor, por ejemplo, una batería que conectáramos ahí a ese conductor, se va a crear o se va a establecer un campo eléctrico en ese conductor. ¿Ok? ¿Qué va a producir ese campo eléctrico? Lo que va a producir es que se va a ejercer una fuerza eléctrica sobre los electrones que se están moviendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué causa eso? Eso causa una corriente. ¿Ok? Entonces, vamos a tener igual el movimiento en zigzag, ¿verdad? Que teníamos anteriormente. Pero en este caso, los electrones se van a empezar a mover más despacio a lo largo del conductor, ¿ok? Con la velocidad de arrastre, que ya en ese caso sí sería ya sería velocidad, ¿verdad? Porque tiene dirección. Y ese movimiento de los electrones va a ir en dirección opuesta al campo eléctrico, ¿ok? Entonces, eso es básicamente esta imagen que tenemos ahí. Ahora, en la sección de resistencia, ¿verdad? Recuerden que ya en el capítulo 24
ya habíamos hablado de que el campo eléctrico en el interior de un conductor es igual a cero. ¿Ok? Pero esa afirmación solo era correcta cuando nosotros decíamos que el conductor estaba en equilibrio estático. ¿Ok? Entonces, si nosotros conectamos un cable a unas terminales de una batería, ya ahí el conductor no estaría en equilibrio estático. ¿Ok? Entonces, ya en ese momento lo que hay es que existe un campo eléctrico distinto de cero en el conductor. Por lo tanto, existe una corriente en ese cable que conduce cargas portadoras de corriente. Bueno, cargas portadoras. ¿Ok? Entonces, si este conductor tiene un área transversal A, ¿verdad? Que está transportando corriente, va a surgir otra definición importante para esta parte de electricidad, que es la de densidad de corriente, que vamos a denotar con una J mayúscula. ¿Ok? Esa densidad de corriente en el conductor se define como la corriente por unidad de área. ¿Ok? Como anteriormente nosotros habíamos sacado que la corriente, de hecho era la corriente promedio, era igual a la densidad de los portadores de carga por la carga de cada portador por la rapidez de arrastre por el área, nosotros podemos obtener la densidad de corriente, que lo que hacemos es coger esa corriente que tenemos y dividirla entre el área. ¿Ok? Entonces llegamos a esta relación que está acá. Ahora, J va a tener unidades de amperes por cada metro cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, la corriente está definida, sus unidades del sistema internacional como amperes y el área como metro cuadrado. Entonces, ¿verdad? Por eso es que las unidades de J serían de esa forma. ¿Ok? Ahora, en algunos materiales, la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Y esas dos variables se relacionan con una constante. ¿Ok? Esa constante es la constante de proporcionalidad sigma. ¿Ok? Esa que está a la par de la I. Esa constante de proporcionalidad se llama conductividad del conductor, ¿verdad? Ahora, vean que es muy fácil de que ustedes confundan esa conductividad sigma con la densidad de carga superficial porque son la misma letra, ¿ok? Entonces, sí traten de mentalizarse cuál es cuál, ¿ok? Como estamos hablando de resistencia y conductores, etcétera, entonces el sigma lo que va a denotar es una conductividad, ¿ok? Ahora, em, los materiales, ¿verdad? Que obedecen la ecuación esa que vimos anteriormente que decía que J es igual a la conductividad por la magnitud del campo eléctrico, se les llama eh, materiales ómnicos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que esos materiales siguen algo que se llama la ley de Ohm. ¿Ok? De hecho, se le llama así en honor a un físico alemán, ¿verdad? Llamado George Simon Ohm. ¿Ok? Entonces, ¿qué realmente dice esta ley de Ohm? Dice que para muchos materiales, incluyendo la mayor parte de los metales, la razón de la densidad de corriente al campo eléctrico es una constante sigma, ¿verdad? Que ya vimos que se llama conductividad, que es independiente del campo eléctrico que produce la corriente. ¿Ok? Entonces, como ya les dije, los materiales ómnicos son los materiales y dispositivos que obedecen la ley de Ohm y por tanto cumplen esta simple relación entre el E y el J. ¿Ok? Ahora, vamos a considerar un segmento de alambre recto de área de sección transversal uniforme A, ¿verdad? Que es esa parte como celestita que está encerrada en un círculo punteado que tiene una longitud L. ¿Ok? Ahora, eh,
vamos a obtener con con este dibujo y con ciertas relaciones que vamos a hacer, una ecuación que va a ser bastante útil cuando estemos haciendo relaciones o aplicaciones prácticas. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos ese alambre. Entonces vamos a conectar ese alambre a una diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces la diferencia de potencial va a ser esta que está acá, que dice que delta V es igual a el potencial en B menos el potencial en A. ¿Ok? Ahora, si nosotros suponemos que el campo es uniforme, la magnitud de la diferencia de potencial a través del alambre está relacionada con el campo dentro de ese alambre. ¿Ok? Recuerdan que nosotros habíamos estudiado una relación, ¿verdad?, de la diferencia potencial en cargas separadas, digamos, como por una distancia d, por ejemplo. De hecho, vean que es muy parecida a esa ecuación. Entonces, ya nosotros tenemos que la diferencia potencial es igual a la magnitud del campo eléctrico por la longitud del alambre. Ahora, si nosotros podemos cambiar esa magnitud del campo eléctrico por la densidad de corriente, ¿verdad? Lo que hacemos es despejar de la ley de Ohm el E y sustituimos en esa expresión. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Ok? Ahora, también podemos sustituir la densidad de corriente por su definición, que era la corriente entre el área. ¿Ok? Ahora, si yo reacomodo esto, ¿verdad? Yo voy a tener que el término de la longitud entre la conductividad por el área es algo que se llama resistencia, ¿verdad? Que eso es la resistencia del conductor. ¿Ok? Entonces, se define como la razón de la diferencia de potencial aplicada a un conductor a la corriente que pasa por el mismo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hago es despejar la resistencia. ¿Okay? Y me queda de la siguiente forma. ¿Ok? Esa es la definición de resistencia. Ahora, las unidades en del SI, ¿verdad?, para la resistencia son volts por ampere. ¿Ok? Y un volt por ampere se define como un ohm. Entonces vamos a seguir llamando las unidades de la resistencia como ohms. ¿Ok? Ahora, generalmente en la mayoría de los circuitos eléctricos, ¿verdad?, que se utilizan en la industria, ellos usan elementos que se llaman resistores. ¿Ok? ¿Qué son los resistores? Son elementos que controlan la corriente en las diferentes partes del circuito. ¿Ok? Por ejemplo, ¿para qué nos sirven los circuitos? Los circuitos eléctricos son útiles porque permiten transportar energía sin que haya partes móviles. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes partículas con cargas en movimiento. ¿Okay? Entonces, los circuitos eléctricos son, por ejemplo, los podemos encontrar, por ejemplo, en linternas, computadoras, transmisores, receptores de radio, televisión, sistemas domésticos e industriales que distribuyen energía eléctrica. Entonces, por eso es importante conocer todos los elementos que están dentro de un circuito. En este caso estamos estudiando los resistores. ¿Okay? Los resistores generalmente vienen denotados con colores. ¿Okay? De hecho, vean como dice en la figura 26.6, la banda dorada de la izquierda nos dice que la resistencia se orienta hacia atrás. En este punto de vista tenemos que leer los colores de derecha a izquierda. Y cada color generalmente nos dice algo con respecto a la resistencia. ¿Okay? De hecho, aquí hay como una tabla que nos indica, em, por ejemplo, los códigos de colores para esos resistores, ¿verdad? Porque generalmente cambian los colores en los resistores y nos dicen cierta información. Ahora, algo importante de
definir es el concepto de resistividad. La resistividad es el inverso de la conductividad y la vamos a denotar con un ρ. ¿Okay? ρ va a estar en ohms por metros y también nosotros podemos sustituir o más bien reemplazar, ¿verdad? El valor que teníamos en la fórmula de la resistencia que dependía de la conductividad y lo podemos sustituir por la resistividad. Entonces nos queda un término de resistencia que varía, bueno, que depende de la resistividad. ¿Ok? Generalmente todo material ómnico tiene una resistividad característica que depende principalmente de las propiedades del material y de la temperatura. Entonces, en esta tabla que nosotros tenemos aquí, que es la 26.2, presenta resistividades de una diversidad de materiales, ¿ok? Esas son las resistividades a 20 grados Celsius. Ahora, vean que tenemos valores muy reducidos para buenos conductores, ¿verdad? Por ejemplo, el cobre, la plata, y tenemos valores elevados para los buenos aislantes, por ejemplo, el vidrio y el hule. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos, un conductor ideal debería tener una resistividad igual a cero, ¿ok? Y un aislador ideal tendría que tener una resistividad infinita. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no deje pasar la corriente. ¿Ok? Ahora, esta gráfica que tenemos acá nos representa la gráfica de corriente versus diferencia de potencial para materiales ómnicos, que es la gráfica A, y materiales no ómnicos, que es la gráfica B. ¿Okay? Entonces, vean que para dispositivos ómnicos o materiales ómnicos tienen una relación lineal, ¿verdad? Entre la corriente y la diferencia potencial. En cambio, para materiales no ómnicos hay una correspondencia no lineal entre esas dos variables. Entonces, es importante identificar eso. Bueno, y la pendiente para materiales ómnicos es igual a 1 entre la resistencia. Ahora, vamos a hablar del modelo de conducción eléctrica. El modelo de conducción eléctrica fue propuesto por primera vez por Paul Drude, ¿okay? En el año 1900. Este modelo conduce a la ley de Ohm y muestra que la resistividad en los metales se relaciona con el movimiento de los electrones. Entonces, el modelo de Drude para la conducción eléctrica tenía como en cuenta primero las siguientes propiedades. Entonces, había primero los componentes físicos, ¿verdad? Entonces, para los componentes físicos, lo que hacía era que se pensaba el conductor como un arreglo regular de átomos más un conjunto de electrones libres, que a veces se conocen como electrones de conducción. ¿Okay? Entonces, los electrones de conducción estaban unidos a sus átomos respectivos cuando estos no forman parte de un sólido y obtienen movilidad cuando los átomos libres se condensan en un sólido. Ahora, para el comportamiento de las componentes teníamos que primero, cuando no teníamos campo eléctrico, los electrones de conducción se mueven al azar a través del conductor. ¿Ok? Segundo, cuando es aplicado un campo eléctrico, los electrones libres se arrastran lentamente en una dirección opuesta a la del campo eléctrico. Y además, el movimiento de electrón después de una colisión es independiente de su movimiento antes de la colisión. Entonces, principalmente con esas cosas que acabo de decir, llevándolo en mente, se consideraba un electrón libre como ese que tenemos aquí a la derecha. ¿Ok? Ese electrón libre va a tener masa, que es una masa sub E, ¿verdad? Que es la masa del electrón, y una carga Q igual a menos E. ¿Ok? Después, ese electrón libre se va a someter a un campo eléctrico. E. ¿Ok? Entonces, al estar sometido a un campo eléctrico,
se describe por medio del modelo de Drude que esa partícula va a experimentar una fuerza eléctrica. Recuerden que la definición de fuerza eléctrica era que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, al nosotros decir que experimenta una fuerza eléctrica, lo que decimos es que el electrón va a estar bajo una fuerza neta y podríamos calcular la aceleración, que de hecho la aceleración lo que hace es que lo que uno plantea es que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, ¿verdad? Según la ley de Newton. Despejamos la aceleración, como esto que tenemos acá, y la sumatoria de fuerzas va a ser la única fuerza que está ahí presente, que sería la fuerza eléctrica, que sería esto que está acá. Entonces llegamos a una expresión de la aceleración. Ahora, como el campo eléctrico es uniforme, la aceleración del electrón es constante. Entonces nosotros podemos decir que el electrón se modela como una partícula bajo aceleración constante. Entonces podemos utilizar las ecuaciones que vimos en los primeros capítulos, bueno, en las primeras clases de Física General 1. ¿Ok? Entonces, primero, vamos a decir que la velocidad final del electrón en un instante t, que no conocemos cuál es, va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Ok? Esta velocidad inicial se presenta en un tiempo igual de t igual 0. ¿Ok? Y después vamos a tener más el término de la aceleración por el tiempo. Ya tenemos una expresión para la aceleración. Entonces lo que hacemos es sustituir esa aceleración. Ahora, como son muchas partículas, o sea, muchos electrones, lo que nosotros vamos a hacer es sacar la velocidad promedio de esta relación que tenemos ahí arriba. ¿Ok? Ahora, este término de acá, cuando nosotros sacamos la velocidad promedio, este término de acá se hace 0. ¿Por qué? Porque todas las velocidades iniciales están distribuidas aleatoriamente sobre todas las posibles direcciones. Entonces, cuando yo saco el promedio de todas esas velocidades, me da 0. Entonces, este término que está acá es 0. Entonces, nos da, solo este término nos contribuye a la velocidad promedio. ¿Okay? Entonces, cuando yo saco el promedio de este término, lo que sea, lo que considero como promedio es el intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, ya no voy a seguir llamando a ese t como t minúscula, sino que lo voy a llamar tau. ¿Ok? Que de ahora en adelante lo vamos a llamar intervalo de tiempo promedio entre colisiones sucesivas. Entonces, como nosotros estamos sacando un promedio y ya nosotros habíamos visto que la velocidad de arrastre y la rapidez de arrastre era el promedio de las velocidades, nos queda esta expresión que tenemos acá. ¿Ok? Es importante mencionar que el valor de el intervalo de tiempo promedio tau depende del tamaño de los átomos del metal y el número de electrones por unidad de volumen. ¿Ok? Ahora, con eso nosotros podemos sustituirlo en la ecuación que habíamos visto en la sección anterior, ¿verdad? Que recuerden que era la corriente promedio es igual a NQ por la velocidad de arrastre, bueno, la rapidez de arrastre por el área. Entonces, yo ya tengo una expresión de la velocidad de arrastre y de la rapidez de arrastre, que la rapidez de arrastre es tomando las magnitudes. Entonces, sustituyo acá. Y me queda de esta forma. ¿Okay? De igual manera, yo puedo sacar la densidad de corriente nada más dividiendo la ecuación anterior por A. Y además también puedo sacar las relaciones para la conductividad y la resistividad. Entonces, lo que yo hago es que con la ley de Ohm despejo la conductividad, ¿verdad? Me queda que es J entre E. Entonces, lo que hago es que divido esta relación entre la magnitud del campo y ya me da la conductividad. Y el inverso es la resistividad. ¿Okay? Vean que, de hecho, de acuerdo con este modelo clásico, ni la conductividad ni la resistividad dependen de la intensidad del campo eléctrico. Entonces, esta cualidad es característica de los conductores que obedecen la ley de Ohm.
¿ok? Además, este modelo que acabamos de ver muestra que la resistividad se puede calcular a partir del conocimiento de la densidad de los electrones, la carga y la masa, y el intervalo de tiempo promedio tau entre colisiones. ¿Ok? ¿Y cuál es ese tiempo promedio tau entre colisiones? Bueno, utilizamos la relación de que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. En este caso, nuestro tiempo, ¿verdad? Sería ese intervalo. Yo despejo. Entonces me queda la distancia, que la distancia sería la trayectoria libre media de esos electrones, ¿verdad? Que es la distancia promedio, entre la velocidad media, que es el v sub promedio. Entonces llegamos a esta expresión para el tau. ¿Ok? Ahora, la resistencia y la temperatura, de hecho, es bastante interesante, porque digamos, si nosotros tenemos un intervalo limitado de temperatura, nosotros tenemos que la resistividad de un conductor va a variar prácticamente de manera lineal con la temperatura. ¿Ok? Entonces vamos a tener que la resistividad va a ser igual a la resistividad cero, digamos que es la resistividad a temperatura de referencia, ¿verdad? Que por lo general siempre utilizamos esa temperatura de referencia como 20 grados Celsius, por 1 más alfa, que alfa va a ser el coeficiente de temperatura de resistividad, por el cambio de la temperatura, que T es cierta temperatura, ¿verdad? A la que queremos calcular esa resistividad, menos la temperatura a 20 grados Celsius. ¿Ok? Vean que también nosotros podemos despejar ese coeficiente, ¿verdad? Y nos da de la siguiente forma, que lo que nos dice es que el cambio de la resistividad durante el intervalo de temperatura va a ser igual al coeficiente de temperatura de la resistividad. ¿Ok? Vean que de hecho esta ecuación se parece mucho a la ecuación que habíamos visto para coeficiente de expansión térmica. ¿Ok? Se parece mucho la ecuación. Ahora, vean que las unidades del coeficiente de temperatura siempre va a ser grados Celsius a la menos 1. ¿Ok? También tenemos otra relación que es que, ¿recuerdan la relación que vimos anteriormente cuando relacionábamos resistencia y resistividad? Que la resistencia era directamente proporcional a la resistividad. Entonces yo puedo llegar a una expresión para la resistencia, ¿verdad? Que de hecho tiene la misma forma que la de resistividad. ¿Ok? Ahora, generalmente para algunos metales como el cobre, la resistividad casi es proporcional a la temperatura. ¿Ok? Entonces, lo que vemos para ese tipo de materiales es que es casi lineal, ¿verdad? La relación entre resistividad y temperatura. ¿Ok? Lo único es que a temperaturas muy bajas va a existir una relación no lineal y la resistividad usualmente alcanza algún valor finito conforme a la temperatura tiende a cero absoluto. ¿Ok? Que no se iría a cero como lo que usualmente uno pensaría. ¿Ok? Ahora, esa resistividad residual cerca del cero absoluto se debe principalmente a la colisión de los electrones con impurezas o imperfecciones de los metales, ¿verdad? De los cuales están estudiando. Y digamos que la resistividad a altas temperaturas sea casi lineal, o sea lineal más bien, se caracteriza porque hay muchas colisiones entre electrones y átomos del metal. Ahora, para la parte de superconductores, ¿verdad? Existen materiales, bueno, una clase de metales, ¿verdad? Y de compuestos cuya resistencia disminuye hasta cero cuando llegan a una cierta temperatura TC, que es una temperatura crítica, ¿ok? Entonces, estos metales lo que hace es que se comportan como esta gráfica que tenemos acá. Pero a cierta temperatura crítica, lo que ocurre es que los materiales, ¿verdad? Su resistencia
se va a cero. ¿Ok? Entonces, de hecho, como que hace un brinco bastante, eh, bueno, ellos dicen en el libro que la resistividad cae hasta cero, súbitamente. ¿Ok? De hecho, se han hecho estudios sobre esas temperaturas críticas para varios materiales, ¿verdad? Que aquí están los materiales y aquí están sus temperaturas críticas. Generalmente, mediciones recientes, ¿verdad? Que se han hecho con superconductores, ha demostrado que las resistividades de los superconductores por debajo, ¿verdad? En esta región, ¿verdad? Por debajo de la temperatura crítica es al menos 10 a la 17 veces menores que la resistividad del cobre, que en la práctica generalmente esas resistividades se consideran como cero. ¿Okay? Pero ¿para qué es importante los superconductores? ¿Okay? Una aplicación bastante importante y útil de la superconductividad es el desarrollo de imanes superconductores. ¿Okay? ¿Qué son imanes superconductores? Son los materiales en los cuales las magnitudes del campo magnético son aproximadamente 10 veces mayores que las producidas por los mejores electroimanes normales. ¿Okay? De hecho, en la industria se utilizan imanes superconductores. ¿En qué parte? Bueno, se utilizan, por ejemplo, en la obtención de imágenes por resonancia magnética, ¿verdad? En el campo de la medicina. Entonces vean que tiene bastantes aportes importantes la parte de los superconductores. Ahora, la potencia eléctrica, principalmente se considera como la rapidez a la cual se entrega energía al resistor. ¿Ok? Y viene de esta forma, que la potencia es igual a la corriente por la diferencia de potencial. ¿Ok? Esta ecuación puede utilizarse para calcular la potencia entregada por una fuente de voltaje a cualquier dispositivo que tenga una corriente I y esté sujeto a una diferencia potencial delta V entre sus terminales. ¿Okay? Ahora, nosotros podemos sustituir la diferencia potencial de un resistor y ya obtendríamos la potencia que se estaría entregando al resistor. Entonces nosotros tendríamos que P es igual a la corriente al cuadrado por R, o puede ser también el cambio de potencial al cuadrado entre R. ¿Okay? Vean que I se va a expresar en amperes, delta V en volts y R en ohms. ¿Okay? La unidad del sistema internacional para la potencia es el watt. Entonces, el proceso mediante el que se pierde potencia en forma de energía interna en un conductor, ¿verdad? Que tenga una resistencia, se le va a llamar calentamiento Joule. ¿Ok? Eh, Generalmente se conoce como calentamiento Joule, aun cuando, aun cuando en realidad no ocurre un proceso en calentamiento cuando la energía entregada a un resistor, ¿verdad? Aparece como una energía interna. Entonces, de hecho, esto es otro ejemplo del uso incorrecto de la palabra calor. Recuerdan que yo les había dicho que uno utilizaba erróneamente. Ahora, es importante que ustedes no vean la potencia como energía que se disipa. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos libros hablan de eso, digamos, como que es energía que se disipa. Entonces, realmente la potencia no se llama potencia disipada, ¿verdad? En un resistor, sino que, ¿por qué, digamos, está incorrecto? Porque nosotros podríamos pensar que la energía se está desapareciendo. ¿Ok? Entonces, es mejor referirnos a la potencia como la energía entregada a un resistor. ¿Ok? Ahora, se los voy a hacer como un recordatorio. Entonces, esta ecuación, la primera que tenemos, se puede usar en forma general para cualquier material que tenga corriente y una diferencia potencial. Esta segunda ecuación solo se debe usar
cuando estemos calculando la potencia entregada a una resistencia. ¿Ok? Y bueno, ese es el tema de el capítulo 36 del libro Serway, décima edición.